Salmo 51, del 1 al 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Comienzo yo, dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre de delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tus juicios. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad de lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva mi espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble de excelente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos. Amado Señor Dios Todopoderoso, queremos agradecerte por este tiempo, Señor. Queremos darte las gracias porque podemos, Señor, tener este espacio, Señor, en este tu día para poder reflexionar, para poder corregir también en las cosas, Señor, que andemos equivocados delante de tus ojos, Señor. Te ruego mucho, Señor, porque tú puedas quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, toda distracción, todo aquello que no nos deje estar atentos a tu palabra, Señor. Ponemos nuestras cargas, nuestras necesidades en ti, Señor. De igual manera te ruego porque me puedas ayudar, me puedas usar para que no sean mis palabras, Señor, sino que sea lo que tú quieres, Señor, que comunique a mis hermanos, Señor. Te ruego mucho por este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, este sermón le he puesto por título Lo que perdemos cuando nos apartamos. Y no sé si alguna vez usted se ha perdido de algo por irse antes, por alejarse. A mí, por ejemplo, me pasaba mucho de que yo, cuando llegaba a diciembre, yo renunciaba a los trabajos en noviembre y me mandaban mensajes los compañeros en diciembre y me decían: mira, ¿ya viste la despensa que nos dieron? Si te hubieras quedado con una despensa. Me mandaban fotos de los premios que les daban, que las pantallas, que refrigeradores, lavadoras, y yo me quedaba como de que, híjole, si tan solo me hubiera esperado tantito, pues a lo mejor me hubiera tocado algún premio o alguna despensa. Y ya no renuncio en diciembre, ya me espero en enero, ya doy mi baja. Pero yo ya no hago eso, ya hasta que Dios me marque que cambie algún trabajo. Pero yo creo que así nos ha pasado, ¿no? Muchas veces nos vamos antes de tiempo, nos alejamos y nos perdemos de muchas cosas. Hasta en un simple convivio nos vamos antes y ya no alcanzamos pastel. Siempre lo reparten al último. Entonces todos hemos perdido, hermanos, algo por alejarnos, algo por apartarnos. Y debo ser honesto, hermanos, este mensaje para mí fue un mensaje que el Señor primero habló a mi corazón para hacer los ajustes que yo tengo que hacer. Pero, hermanos, fue un mensaje que no me dejó dormir. No me dejó conciliar el sueño, porque el Señor me hablaba a través de su palabra y me daba cuenta en la condición difícil en la que yo me encontraba, en los cambios que yo tengo que hacer en mi vida, y espero, hermanos, que este mensaje pueda hacerle reflexionar en su corazón. Y para iniciar me gustaría hacerle una pregunta, hermano, que yo me la tuve también que hacer a mí mismo. La pregunta es: ¿ha vivido usted algún tiempo en su vida en que usted estaba más cerca de Dios que ahora? ¿Ha vivido algún momento en su vida en el que usted se sentía más cerca de Dios que a como está el día de hoy actualmente? Un tiempo en el que usted y yo éramos más espiritual,
andábamos con más gozo, con más ánimo, estábamos más cerca de Dios. Hermanos, en esta mañana queremos hablar de un hombre que en la Biblia menciona que fue fuerte, fue valeroso, fue bondadoso, fue músico, fue líder y sobre todas las cosas fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y ya sabemos de quién estamos hablando de David, del rey David. Pero hay algo más, hermanos, que menciona la Biblia acerca de David, y es que David, hermanos, fue un hombre que se enfrió, fue un hombre que se apartó, fue un hombre que se alejó de Dios por culpa del pecado, particularmente por el pecado de adulterio que fue con Betsabé. Hermanos, conocemos la historia, y para no entrar mucho en la lectura, la Biblia dice que los reyes salieron a la guerra, pero David no decidió a la guerra, se quedó en el palacio, y pasándose en el palacio, dice que vio a una mujer que se estaba bañando, la codició, la deseó, la mandó a tomar y durmió esa noche con ella, que era Betsabé. Y Betsabé le manda a decir: estoy encinta, estoy esperando, estoy embarazada. Y David, su primer solución que hace no fue reconocer su pecado, no fue reconocer que se había equivocado, fue mandar a llamar al esposo de la mujer, que fue Urías. Él lo manda a llamar y le dice: bueno, ya dame informes de la guerra, dime cómo está la situación, vamos ganando, vamos bien, vamos perdiendo. Y una vez que me des la noticia, regresa a tu casa y pasa el tiempo con tu mujer. Pero hermanos, Urías no menciona mucho de la Biblia, pero sí nos dice que Urías era un hombre íntegro, y nos dan los detalles de esa parte. ¿Por qué? Porque el rey David lo manda a que pase el tiempo con su esposa, pero él no hace eso, hace todo lo contrario, se queda a dormir en el palacio afuera con los siervos. Y David lo manda a traer y le dice: bueno, ¿qué pasó? O sea, vienes cansado, vienes de la guerra, del camino, lo más lógico es pasa el tiempo con tu esposa estos días que vas a estar aquí. Pero Urías no lo hizo así. Urías decía: bueno, ¿cómo yo voy a estar pasando el tiempo con mi esposa cuando los hombres allá están dando su vida, están en la guerra, no sabemos si ellos van a regresar con sus esposas, si van a ver de nuevo a sus familias? ¿Cómo yo voy a estar y entrar como si nada a estar con mi mujer? Mostraba a Urías una integridad. Entonces David, nuevamente otra oportunidad para reconocer su pecado. Ahora, ¿qué es lo que hace al ver que no aceptó esa condición Urías? Bueno, lo llama nuevamente, pasa el tiempo y le hace un banquete, y la intención de David, ¿cuál era? Fue embriagarlo, para que en esa condición fuera a su casa y pasara y estuviera en el tiempo con su mujer. Pero ni en esa condición Urías regresó a su casa, hizo exactamente lo mismo, se quedó a dormir con los siervos de David. La intención, ¿cuál era? La maldad, ¿cuál era de David? De que hacer creer de que ese bebé que estaba esperando Betsabé, pues lógicamente era de Urías, al irse él a estar allá en casa con su mujer. Pero no sucedió así. Al darse cuenta David que no había ido a dormir con su mujer, lo que hace es hacer una carta, cerrarla, sellarla, dársela a Urías para que fuera con Joab. Y esa carta, hermanos, traía la condena de Urías. Todo el camino en lo que de David a Joab, todo ese tiempo él traía en su mano su propia condena. Y la carta decía más o menos así: cuando estén en la batalla, pon a Urías al frente de la batalla, en lo más recio, y entonces apártense, déjenlo solo y que muera. Y eso sucedió. Pero inmediatamente al terminar ese capítulo cierra con un versículo diciendo: pero la Biblia dice ahí que Dios no vio con agrado lo que David había hecho. Entonces Dios envía a Natán el profeta para confrontar por su pecado, por la decisión que había tomado. ¿Y qué es lo que hizo David? No se dio cuenta en ese momento tampoco de su pecado, sino que se enoja y dice: ese hombre debe pagar 4 veces por su pecado. Es donde Natán le dice: bueno, es que ese hombre eres tú eres el que ha pecado contra Dios. Y hermanos, si usted lee la historia, David sí pagó 4 veces por sus pecados, 4 veces con la vida de sus hijos. Él mismo dictó su propia condena.
El pecado de David lo había puesto en una situación de alejamiento, de enfriamiento, lo había cegado su condición de su pecado. Ahí mismo en el Salmo 51:11 dice, en el 51:8, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dice el versículo 8 también, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esa palabra de los huesos que has abatido se refiere a huesos quebrantados, se refiere a un dolor difícil de poder llevar, pero por consecuencia de su pecado. El versículo 2, hermanos, ahí en el Salmo 51 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahora, antes de entrar de lleno al tema del enfriamiento, hermanos, necesitamos saber o diferenciar de pecado a maldad. Ciertamente la maldad te va a llevar al pecado y como consecuencia es pecado. Pero hermanos, el pecado de David era el adulterio, la maldad fue el homicidio. Para que lo podamos entender un poquito mejor, es pecado para el cristiano tomar, pero es maldad yo dar la botella a alguien, yo brindarle la facilidad de licor a alguien más. Y eso era lo que había pasado en la vida de David. Hermanos, si me acompañan sin perder ahí el Salmo, a Mateo 24:12, es un versículo muy cortito. Mateo capítulo 24. Mateo 24, en el versículo 12, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. Yo se los leo, solamente síganme con su mirada. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hermanos, es la reflexión en esta mañana, porque muchos cristianos se han enfriado, muchos cristianos se han apartado. Hermanos, cada vez es triste decirlo, pero cada vez vemos más apatía por las cosas de Dios. La reflexión en esta mañana es que nos demos cuenta de lo malo, de lo horrible que es enfriarnos en nuestra vida espiritual. En Jeremías 2:19, no lo busquen, hermanos, yo se los leo, dice Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Dios le dijo a su pueblo que su maldad los iba a castigar y lo horrible que era haberse apartado. Y ese era el problema aquí en Jeremías con Israel, el pecado de idolatría, el pecado de haberse ido y haber dejado a Dios para irse por dioses paganos. Y hermanos, el enfriamiento se produce cuando dejamos que haya pecado en nuestra vida. Hermanos, no importa por muy grande que sea un barco, con una pequeña fisura, con una pequeña fuga que tenga, lo puede hundir. Y así puede ser en nuestra vida espiritual. Nosotros no hay pecados grandes, no hay pecados pequeños. La Biblia llama pecado en general. Pero nosotros no podemos permitir que por un pecado pequeñito es suficiente para poder enfriarnos y para alejarnos de Dios. Hermanos, el enfriamiento se trata de deshonrar a Dios, de despreciar a Cristo como su Salvador, y también aflige al Espíritu. Y también otra cualidad del enfriamiento es que se vuelve un hábito, porque una vez que usted dejó entrar el pecado en su vida y no pedir perdón y no reconocerlo delante de Dios, se va a volver un hábito, y es lo que en la Biblia lo conocemos como la práctica del pecado. Ahora, antes de entrar también un poquito a detalle en unos puntos, en el Salmo, regresando al Salmo 51, en el versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ahora, algo antes de entrar al tema de lo que perdemos cuando nos alejamos, hermanos, este es un tema muy importante y no me gustaría dejarlo pasar por alto. Hermanos, el cristiano no pierde la salvación. Nosotros no perdemos la salvación. De hecho, es una de nuestras bases y de nuestras doctrinas como cristianos bautistas, y con base y fundamento en la Biblia. No perdemos la salvación. Pero el hecho de que usted y yo no perdamos la salvación
no significa que no nos afecte en nuestra vida espiritual enfriarnos. Y hermanos, hay cosas que podemos perder. Número uno, para poder entrar en el mensaje, podemos perder la sabiduría. ¿Y qué es esto? La sabiduría es ver la vida desde el punto de Dios, es ver la vida como Dios la ve. La sabiduría es apoyada por la palabra de Dios y por la guía de su Espíritu Santo. Y hermanos, cuando uno se aparta y pierde la visión de la sabiduría, ver la vida como Dios la ve, eso explica por qué usted y yo conocemos muchos cristianos que han estado aquí entre nosotros, que pasaban a predicar, que eran líderes, que eran maestros, y que ahora están siguiendo otras doctrinas, ahora están siguiendo otros movimientos. Hermanos, me ha tocado ver hermanos, hermanas, que si usted los veía en su vida espiritual, parecía que estaban así de Dios, y usted decía, es más fácil que yo me desvíe de Dios a que este hermano se desvíe. Y hoy en día, si le dijera que, por ejemplo, una de ellas terminó en el judaísmo, profesa la fe judía, otra de ellas es masónica, terminó en este tipo de sectas, de movimientos. Uno de ellos me tocó verlo, apenas si podía cargar una guadalupana grandota. Pero hermano, cantaba los mismos cantos que nosotros cantábamos, recibía las mismas lecciones que nosotros recibíamos, pero se enfrió, dejó que entrara el pecado en su vida. Y por eso es que podemos justificar cómo muchos cristianos, dejando a Dios, toman decisiones terribles en cuanto a su fe. Terminan en falsas doctrinas. Hermanos, la percepción espiritual es verlo desde el punto de vista de Dios. Pero usted y yo podemos estar aquí y decir, bueno, yo no estoy metido en nada de esos movimientos, tampoco me llaman la atención, pero también perder la percepción espiritual es cuando usted y yo escuchamos la reprensión de Dios y decimos en nuestro corazón, no me importa, no es para mí, no me interesa. Eso también es perder la percepción de Dios, cuando incluso a veces pensamos, este mensaje no es para mí, es para este hermano, es para este hermano o es para tal persona. Eso también es perder la perspectiva de Dios, hermanos. Le pasó al rey David, aquel rey que escribió el Salmo 23, aquel cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. Por eso dice en la Biblia, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso es que el cristiano puede llegar a cometer pecados terribles al perder la visión de la sabiduría de Dios. Por eso Jonás se enfrió y ¿dónde terminó? En el vientre de un pez. Salomón, el hombre más sabio que escribió 3000 proverbios, ¿cómo terminó? Siguiendo en pos de dioses paganos e inclinando su corazón a diferentes mujeres. Sansón, hermanos, el hombre más fuerte en la tierra, no hay registro de otro hombre con tal fuerza, que le dio Dios de su fuerza y terminó su cabeza en las piernas de las faldas de Dalila. Ese hombre fuerte, y al final, en esa misma historia dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hermanos, a eso nos puede llevar perder la perspectiva y la sabiduría de Dios. Número 2, perdemos el gozo. Dice ahí donde leíamos hace un momento, vuélveme el gozo de tu salvación en el versículo 12, y espíritu noble me sustente. Y hermanos, es triste ver para muchos que ya venir a la iglesia ya no es un gozo. Ya vengo porque me traen mis papás, ya vengo porque me trae mi esposa, porque me trae mi esposo, pero por mí mismo, por iniciativa propia, por deseo en mi corazón de congregarme, ya no lo hay. Llegamos a fuerzas. Y hermanos, eso no es estar cerca del Señor. Ya no te gozas al orar, ya no te gozas a leer la Biblia. Y es peligroso cuando ya te causa más gozo estar en las cosas del mundo que estar en las cosas de Dios. Porque es el parámetro para que tú y yo nos demos cuenta que ya no estamos ya cerca de Dios. Cuando ya te estás gozando en todo lo que te rodea, menos en lo de Dios, es cuando es peligroso nuestra vida espiritual. Hermanos, número 3, perdemos la paz. Mientras uno más se enfría, mientras uno más se aleja, se la pasa más preocupándose, se la pasa con todo tipo de ansiedades. Cualquier mínima noticia que recibamos, ya sea nuestro trabajo, por temas de salud, uno empieza ya incluso con pensamientos negativos y a dudar también de Dios.
Hermanos, cuando operaron a mi esposa, a Erika, cuando le extirparon la tiroides por lo del cáncer, yo me acuerdo que cuando ella entró, yo me despedí de ella, pasó y me quedé afuera, y me quedé más o menos como 4 o 5 horas afuera esperando alguna noticia. Pero hermanos, yo dentro de mí yo pensaba que esas 4 o 5 horas se me iban a hacer eternas y que ya no me iban a alcanzar las uñas para comérmelas. Pero en realidad fue todo lo contrario. Nunca había sentido una tranquilidad y una paz de saber que mi esposa estaba en las manos de Dios. Recuerdo muy bien ese momento y no se me va a olvidar. Incluso más tarde llegó mi mamá a acompañarme, estábamos sentados en unas banquitas y todavía llega un par de jóvenes con unos folletos y nos dicen: mira, traemos precios en funerarias, en ataúd, traemos descuento. Y yo me quedé como de que, a ver, préstame. Y ya me puse a ver los precios, le decía: mamá, mira, está bien, no sale tan caro morirse con esos precios que nos ofrecieron. Pero hermanos, ni eso me movió a dudar de la confianza en Dios. Y yo le platiqué a mi esposa ya cuando la dieron de alta que ni yo mismo podía explicar cómo yo podía tener esa tranquilidad y esa paz. Pero hermanos, cuando uno está lejos de Dios, cualquier mínimo problema que llegue a nuestra vida lo sacude y lo mueve de una manera terrible porque no está cerca de Dios. Amén. Número 4, hermanos, perdemos la comunión con Dios. Dice el versículo 11: no me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, llega un momento en el que cuando usted quiere servir a Dios, cuando usted quiere leer su Biblia, cuando usted quiere venir a la iglesia, va a llegar un momento, y es triste decirlo, en los que usted no va a poder. A mí me compartieron un testimonio de un hermano que profesaba el ocultismo. Tenía muchísimos libros, una biblioteca enorme de todo esas cosas de brujería, satanismo. Pero él le entregó su vida a Cristo, fue ganado para Cristo. Pero ¿cuál fue el problema? Que cuando fue ganado para Cristo ya tenía un problema en los ojos, ya no podía ver. Y desde que creyó en Cristo hasta la fecha, él es ciego, hermanos. No ha leído él nunca ha leído una Biblia con sus propios ojos. Alguien más se la tiene que leer, tiene que escuchar la palabra de Dios por medio de alguien más. No queremos llegar a esas instancias, hermanos, cuando queramos servir a Dios y ya no podemos, ya nuestro cuerpo ya nos lo impida poder gozarnos en las cosas de Dios. Número 5, hermanos, perdemos la comunión con otros hermanos. Y hermanos, en este punto y en los puntos, estos dos últimos puntos que voy a mencionar, quiero ser muy delicado en esta parte. Y no nos referimos, hermanos, a que perdamos comunión con los hermanos, de decir, ¿cómo? Si yo con este hermano me llevo bien, platicamos muy bien, vamos a comer a la casa. No nos referimos a esa clase de comunión con los hermanos. Nos referimos a que tristemente, por culpa de otros hermanos o por culpar en nuestra excusa a otros hermanos, nos vamos de la iglesia. La estadística dice que hay más hermanos que se van y buscan otra iglesia por culpa de otro hermano que por pecado o por alguna otra situación de mala doctrina, de que ya no se esté usando la Biblia como base. Y es triste saber decir, hermano, ¿por qué llegaste a esta iglesia? Es que el anterior hermano no me caía bien, es que no me agradaba mucho mi pastor, pero como predicaba, no es su persona, no me agradaba mucho. Y ese va a ser un problema, ¿sabe por qué, hermano? Porque en cualquier iglesia que esté, no se va a dar cuenta que usted está lejos de Dios y se va a repetir el mismo patrón. Va a ser solo una iglesia más de paso, y en esa iglesia donde se encuentre, buscará a quien culpar para justificar su salida. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Dios, estamos fríos, hermanos. Por eso es muy importante en esta parte, hermanos, de poder perdonar. Sí, en la iglesia va a haber ofensas, sí, en la iglesia puede haber malos entendidos, hermanos, pero ante todo hay comunión con Cristo, hermanos. Somos de un mismo sentir y el Señor nos manda tanto a perdonar como Él nos perdona a nosotros, como a perdonar a otros. Y si hay una ofensa, si hay un mal comentario, hermanos, pónganlo en las manos de Dios. Sane su corazón, porque si no, usted no va a estar en paz ni con Dios
ni también con esa persona cuando la vuelva a ver o vuelva a topársela en su vida. Y número 6, hermanos, también otro punto muy delicado es que perdemos nuestro futuro. ¿A qué nos referimos con esto, hermanos? A que pierde la relación y el futuro suyo y de su familia. Hermanos, esto lo tengo que mencionar, porque, hermanos, tristemente hay familias que se han perdido por adulterio, hay matrimonios que llegan a la iglesia porque ha habido adulterio, y aunque los dos digan somos cristianos, permitieron que el pecado entrara a su vida. Hermanos, me ha tocado ver y estar en una iglesia donde incluso por haberse enfriado han cometido actos de incesto, el papá con su hija. Hasta ese punto pueden llegar por permitir que entrara el pecado en sus vidas. ¿Qué pasó con esa familia? Ya está fracturada. ¿Qué pasó con ese matrimonio? Ya está fracturado. ¿Puede recuperarlo? Está en manos de Dios, pero no es seguro, y en muchos casos no se llega a recuperar ya ese matrimonio. Es una fractura, pierde el futuro de usted, suyo y de su familia. Hermanos, hay casos, y sí los hay, donde los hijos se han suicidado y los hijos son cristianos. Hay casos donde ha habido, hermanos, y si usted busca información, sí hay casos donde ha habido asesinatos entre esposo y esposa y ambos eran cristianos. Hermanos, un cristiano también puede cometer los peores pecados que usted se puede imaginar cuando está lejos de Dios. Porque como lo vimos en el primer punto, cambia esa perspectiva. Ya no es la sabiduría de Dios, ya es sabiduría animal o ya está cegado por causa de su pecado. Le pasó al mismo David, le pasó a Lot. Lot dice que se iba alejando más y más, pero ese alejamiento era que se iba acercando más y más a Sodoma y a Gomorra, se iba acercando más y más al pecado. Lot entró con su esposa, entró con su familia, entró con ganado. ¿Y cómo salió Lot de Sodoma y Gomorra? Salió sin una esposa ya, y con un pecado terrible con la vida de sus hijas, que creo que la mayoría conocemos la historia. Una familia también que se fracturó por permitir que el pecado entrara en su vida. Hermanos, el enfriamiento espiritual, como lo vimos ahorita en Jeremías, trae consecuencias terribles. Aunque en este momento podamos estar aquí, podamos pensar de que no seríamos capaces de hacer ese tipo de cosas o de vivir de esa manera, sí va a ser posible si seguimos alejándonos de Dios, hermanos. Hermanos, no solo va a perder el futuro, también su futuro, sino también compromete el futuro de sus hijos. Y es más fácil, hermanos, que con el enfriamiento también haya apostasía en la vida de sus hijos. Si usted no está cerca de Dios, si usted no está en comunión con Dios, no espere que sus hijos estén cerca de Dios. Si usted no se congrega, si usted no lee su Biblia, no le puede decir a su hijo, ora, lee la Biblia, ve a la iglesia, sube a las clases con los niños, cuando no ve el ejemplo en usted. ¿Qué es lo que está provocando en su vida de su hijo? La palabra apostasía, alejarse de Dios, abandonar a Dios. Dice la palabra, y se levantó otra generación que no conocía a Dios. Y ese es el riesgo como padres que podemos tener nosotros cuando estamos alejados del Señor. Hermanos, es un mensaje difícil, es un mensaje que me hizo reflexionar mucho en mi vida, que me hizo también darme cuenta de las cosas que estoy mal, de las cosas en que necesito acercarme más a Dios. Hermanos, tú no puedes ser salvo y decir que no te afecte estar lejos de Dios. No es algo posible. El mayor mal del enfriamiento espiritual es cuando ya no sentimos culpa por él. Es cuando después de haber visto todos estos puntos, no te sientes culpable por tu pecado y por lo que tú estás haciendo. Ese es un riesgo muy difícil, hermanos, pero no significa que porque estemos lejos de Dios no haya oportunidad, no haya esperanza. Sí la hay, hermano. Prueba de ello, estamos aquí, tú y yo, escuchando esta palabra, escuchando este sermón. Significa que el día de hoy el Señor nos ha dado una oportunidad, de a ti y a mí, para ver si estamos lejos de Dios, poder volver a Él
Dice ahí en el Salmo 51, en el versículo 7, me gustaría que lo leyéramos todos a una sola voz. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Donde dice, purifícame los ojos y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hermanos, el hisopo se utilizó, si usted recuerda, ya ha leído la historia del pueblo de Israel en Egipto, el hisopo se utilizó para que en las puertas se colocara la sangre, para que cuando pasara el ángel no tocaran los primogénitos de Egipto. Era la señal del ángel para saber que en esa casa no debía entrar y causar la muerte del primogénito. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí el rey David? Límpiame con tu sangre, límpiame de mi pecado, de todas las cosas que he hecho. No importa cuán horribles, o como dice la Biblia, ni aún se nombre, no importa cuán horribles o difíciles sean nuestros pecados, el Señor los puede borrar, hermanos. Me gustaría que me acompañaran a Isaías, hermanos, en el capítulo 1. Es un versículo que muchos ya conocemos, incluso hasta lo sabemos de memoria, y también los niños también lo han dicho a veces en sus clases como versículo. Isaías en el capítulo 1, en el versículo 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así, sígame con su vista. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice el 19, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Hermanos, el Señor ni a ti ni a mí nos obliga a enderezar nuestra vida, nuestros pasos hacia Él. Él nos da oportunidad. Dice un pasaje en Apocalipsis, y son fuertes las palabras, pero dice, el que sea inmundo, siga inmundo todavía. Nos da, hermanos, la oportunidad del Señor de poder corregir nuestra vida. Por eso David, si usted lee completo el Salmo 51, sí habla de su pecado, sí habla de la maldad que hizo, sí habla de cómo se desvió, sí habla de las consecuencias que le trajo a su vida, pero también habla y glorifica y reconoce la oportunidad que Dios le dio de poder enderezar su camino. Y es la oportunidad que en esta mañana tenemos tú y yo para poder estar a cuentas con el Señor. Ese venir luego, dice, es un no demores más tiempo, no dejes pasar más oportunidad. Jesús es el único, hermanos, que puede sanar y limpiar nuestros pecados. No tenemos que hacer ningún favor o alguna condición, sino simplemente clamar a Él, como lo hizo el rey David. ¿Recuerdas cuando estabas más cerca tú de Dios, cuando eras más espiritual? Vuelve a ese momento, vuelve a tu primer amor, como dice la palabra de Dios. No dejes pasar la oportunidad. Dice 2 de Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hermanos, es la única oportunidad que tenemos cuando estamos conscientes de nuestro pecado, porque puede haber oportunidad después si dejamos pasar esta el día de hoy. Está en las manos de Dios, pero sí, hermanos, sí puede haber oportunidad, pero con fracturas, con un matrimonio ya fracturado, con unos hijos que ya no están bajo nuestro cuidado, bajo nuestro dominio, o con consecuencias por pecado terribles. Ha habido hermanos aquí en nuestra iglesia que llegaron con familia, que llegaron con hijos, y de repente regresan a la iglesia y regresan solo ellos solos. Regresa ya sea solo el esposo o solo la esposa. ¿Por qué, hermanos? Porque dejaron entrar pecado en su vida. Y sobre todas las cosas porque no fue confesado ese pecado delante de Dios, hermanos. No arriesguemos nuestro futuro por culpa del pecado y por la desidia de no hacer caso a la palabra de Dios. Hoy tenemos la oportunidad, hermanos, que no debemos de dejar pasar. Hoy tenemos la oportunidad no solo de pensar en nosotros, sino también de pensar en el futuro con nuestros hijos, con nuestra familia y también con las decisiones que tomemos, hermanos. Es lo que en esta mañana quería compartir con cada uno de ustedes. Vamos a orar.
Bendito Señor, queremos darte las gracias por este tiempo, por este momento, Señor. Queremos darte las gracias, Señor, porque hoy tenemos, Señor, y tú nos das vida, salud. Y Señor, como dice tu palabra, cuando hay vida es cuando tenemos esperanza, cuando tenemos oportunidad, Señor. Tú sabes que en cada uno de nosotros hay algo en lo cual estamos fallando, hay algo en lo cual estamos más alejados de ti, Señor. Te ruego mucho, Señor, porque nos ayudes para volver a tu camino, Señor. Que nos ayudes a que si hay algo en nuestro corazón, si hay algo de pecado en nosotros en lo cual no lo hemos confesado, no lo hemos dicho delante de ti, te lo entregamos, Señor, y como dice también tu palabra, Señor, tú puedes esos pecados aventarnos al fondo del mar, Señor, y no acordarte más de ellos, Señor. Ponemos en ti, Señor, todo pecado, todo lo que hayamos hecho, Señor. Fortalécenos en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a que el maligno, Señor, no quiera tentarnos, no quiera desanimarnos con que ya no hay más oportunidad, pues ya no podemos remediar las cosas, Señor. Cuando tú el día de hoy nos estás dando la oportunidad de poder volver a ti, Señor, de poder estar en comunión contigo, Señor. Te ruego mucho porque tú puedas bendecir la vida de cada uno de nosotros. Gracias por cada hermano que está aquí, Señor. Te ruego mucho porque tú tengas una bendición especial para cada hermano que está aquí presente, Señor. Te damos las gracias por este momento y este tiempo. Lo pedimos todo esto en el santo nombre de tu Hijo amado